¿Alguna vez has sentido que, por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas todo bien, nadie te ve realmente? Como si tu esfuerzo siempre se atribuyera a otra persona, como si tu presencia solo fuera tolerada, nunca valorada. A veces, el dolor más profundo no proviene de enemigos declarados, sino de quienes deberían estar de nuestro lado. La humillación puede venir camuflada de broma, el abuso puede esconderse detrás de un «no fue mi intención», y el silencio que llevamos dentro durante años se convierte en un peso que nos ahoga. Pero hay un momento en el que todo cambia, un instante en el que, en lugar de bajar la cabeza, levantamos la mirada. En este vídeo conocerás una historia real, o quizás sea la tuya, una historia sobre ser silenciada y luego ser escuchada. Si alguna vez te has sentido olvidada, menospreciada o invisible, este espacio es para ti. Y si quieres acompañarnos, inscríbete aquí. A veces, todo lo que necesitamos es una voz que nos diga «yo creo en ti». Siempre pensé que el silencio era un lugar seguro, una especie de refugio donde podía esconderme hasta que todo pasara, hasta que las palabras hirientes de mi hermana perdieran su efecto, o las miradas de desprecio en la oficina se dirigieran a otra persona. Pero ese día, con el café hirviendo derramado sobre mi regazo, me di cuenta de que el silencio solo protege a quienes hacen el mal, no a quienes lo sufren. Y fue allí, en el instante en que las risas resonaron por la sala y las miradas se desviaron fingiendo no haber visto nada, cuando algo dentro de mí se rompió de una forma diferente, no como otras veces en que me tragué el dolor o sonreí para mantener la paz, sino como quien abre los ojos bajo el agua y por fin ve todo con claridad. Y quizá debería empezar por el principio, porque si has llegado hasta aquí, debes saber que no fue el café lo que realmente me quemó. Fue todo lo que vino antes. Los años de sutil borrado, las reuniones en las que mi voz era silenciada, los informes sin mi nombre, los proyectos tomados sin crédito. Y todo eso viniendo de alguien que compartió mi habitación durante la infancia, que dormía a 3 metros de mi cama y sabía exactamente cómo herirme sin dejar marcas visibles. Se llama Rebeca, mi hermana mayor por 4 años, y directora creativa de la empresa de tecnología donde trabajo, o mejor dicho, donde ella mandaba y desmandaba como si fuera la dueña, a pesar de ser solo una de las herederas del imperio que construyeron nuestros padres, y yo, siempre vista como la ayudante, la que estás cerca para apoyar. Pues como ella misma decía en las comidas de equipo mientras sonreía con ese aire teatral y me llamaba Sisa, un apodo infantil que solo ella encontraba gracioso. Y nadie la contradecía nunca, porque Rebeca tenía ese don de hacer creer a los demás que todo era una broma, que yo estaba exagerando, que mi sensibilidad era el problema, y yo me lo creía, pensando que si trabajaba más, si entregaba informes más completos, si llegaba más temprano, si me quedaba hasta más tarde, quizá algún día ella me vería como a una igual, o al menos como alguien que merecía estar allí por méritos propios. Y así fue durante años, hasta que las microagresiones se convirtieron en bromas públicas, y las bromas se convirtieron en provocaciones maliciosas, y las provocaciones se convirtieron en desprecio explícito. Pero nadie decía nada, nadie dice nunca nada, porque ella es encantadora, elocuente, sabe jugar con sus superiores, sabe manipular las situaciones. Y yo solo sabía trabajar, entregar resultados, entender números, crear soluciones, pero nunca fui buena en el escenario, nunca supe venderme. Así que me volví invisible. Y ser invisible en un lugar donde das todo de ti es como morir poco a poco, como gritar en un campo abierto y escuchar solo el eco de tu propia voz. Y aún así, en esa lluviosa mañana de martes, allí estaba yo, sosteniendo una bandeja con 3 cafés y una bolsa de papel con sándwiches para el equipo de marketing, porque Rebeca se había olvidado de pedir el almuerzo para la reunión y me pidió con delicadeza que lo solucionara. Y yo, como siempre, fui. No por sumisión, sino porque creía que,
si ayudaba, si lo hacía bien. Tal vez ella cambiaría, tal vez me respetaría. Pero cuando entré en la sala, todavía con las manos ocupadas, ella estaba rodeada de compañeros que se reían de algo que yo claramente no entendía, y cuando me vio, se acercó con una sonrisa forzada, cogió la taza más caliente y, en un gesto teatral, fingió resbalarse y derramar todo el contenido en mi regazo, y yo me quedé paralizado. El calor me invadió en segundos. El dolor vino después. Pero lo peor fue la risa de quien ve algo cruel y le hace gracia. La risa de quien está en el lado equivocado de la historia y no es consciente de ello. Y mientras yo intentaba recomponerme, Rebeca soltó un «Ay, lo siento. Hermana, ya sabes que soy un desastre». Y le guiñó un ojo a los demás, y yo me quedé allí, con los pantalones manchados, las piernas ardiendo, la cara en llamas por la vergüenza, hasta que se abrió la puerta, y para sorpresa de todos, entró mi marido, no con traje y corbata, no como el hombre corriente que ellos imaginaban, sino como el verdadero socio inversor de la empresa. Se llama Fernando, y casi nadie sabía que estábamos casados, porque yo quería mantenerlo en secreto por situaciones como esta, pero en ese momento él lo vio todo, vio el café, vio las risas, vio la vergüenza, y en menos de 5 minutos despidió a todos los presentes, uno por uno, con una mirada tranquila y una frialdad que nunca había visto antes. Y Rebeca intentó discutir, intentó reír, intentó minimizar, pero Fernando solo dijo, «Basta», y le dio la espalda. Y en ese instante no sentí venganza. Sentí alivio, como quien finalmente respira después de mucho tiempo bajo el agua. Pero eso fue solo el comienzo, porque el dolor que llevaba dentro no provenía solo de un incidente aislado, era el resultado de años de abusos encubiertos, de omisiones, de silencios. Y en los días que siguieron, mientras la empresa pasaba por una auditoría y una reestructuración interna, comencé a reconstruir mi propia historia, revisando correos electrónicos, recuperando proyectos, reorganizando mi carpeta personal con pruebas de todo lo que había hecho y que nadie había reconocido. Cada archivo era como un pedazo de mí recuperado, y a medida que iba reuniéndolo todo, me daba cuenta de lo mucho que había permitido que me menospreciaran por miedo a parecer arrogante, por miedo a que me llamaran ingrata, por miedo a romper los lazos de sangre. Pero llega un momento en que tienes que elegir entre seguir aceptando o empezar a existir de verdad. Y yo elegí existir, no como una sombra de mi hermana, no como la coprotagonista de su historia, sino como la protagonista de la mía. Y por eso, cuando la comisión de ética me llamó para que relatara lo sucedido, no dudé, conté todo, desde los créditos robados hasta las reuniones en las que me trataban como una sirvienta. Mostré las impresiones, los informes, los vídeos, y vi en sus ojos una mezcla de conmoción y vergüenza, no por mí, sino por no haberse dado cuenta antes. Y aún así, Rebeca intentó negarlo, intentó llamarme exagerada, intentó invertir la narrativa, como siempre ha hecho. Pero las pruebas eran muchas. Empezaron a aparecer testigos, y el silencio que antes me rodeaba fue llenándose de voces que finalmente decían «Yo lo vi» o «Yo también pasé por eso». Y en ese mar de verdades ocultas, mi nombre empezó a ser respetado, no porque alguien me diera permiso, sino porque yo misma decidí que no iba a callarme más. Y hoy, sentada en la sala de reuniones con mi tarjeta identificativa que dice «Directora de Innovación», miro atrás no con rencor, sino con lucidez, porque entiendo que no fue el café lo que marcó mi piel, sino el valor de no dejar que eso me definiera. Y si has llegado hasta aquí, leyendo todo esto, tal vez hayas vivido algo similar, tal vez hayas sido menospreciado por alguien cercano, quizás aún estés en silencio, pero debes saber que ya no tienes que aceptarlo, que tu voz vale, que tu trabajo importa, y que nadie, ni siquiera quien lleva tu apellido, tiene derecho a borrarte, porque eres mucho más de lo que los demás ven, y cuando te ves con claridad, ninguna mirada torcida tiene poder.